Llegamos al tercer capítulo de la serie SOS Colonia de Santa Eulalia. Hemos tenido que adelantar un poco la programación de episodios que teníamos preparados debido a la urgencia del estado de conservación en el que se encuentran algunos de los monumentos de la colonia. Tanto es así que a lo largo de este vídeo vamos a hablar del estado de conservación del conjunto, pero también del vandalismo, de los saqueos, de los desintereses, de las despreocupaciones y de algún que otro proyecto. Si quieres enterarte de cómo está el estado de conservación de este conjunto patrimonial, te invito a que te quedes en este vídeo. Vamos a hablar sobre todo también de este edificio que tenemos aquí, de la harinera, pero también de este otro que tengo detrás de mí, de la fábrica de alcohol, y de algún otro también. Pero eso sí, quédate y lo vemos. A continuación, le tomamos el pulso a los edificios de la colonia de Santa Eulalia para ver en qué condiciones de conservación se encuentran. ¿Durarán más, durarán menos? Lo descubriremos a continuación. En SOS Colonia de Santa Eulalia vamos a por el tercer capítulo, la vida antes que la muerte. ¿Reconoces el edificio en el que nos encontramos? Estamos ya en el término municipal de Villena, pero este edificio formaría parte también del engranaje de edificios de la colonia de Santa Eulalia. A pesar de eso, pues pasa bastante desapercibido porque se encuentra fuera del núcleo de la colonia de Santa Eulalia. Se trata ni más ni menos que el edificio del Ventorrillo. Este edificio sería utilizado para albergar las cabezas de ganado, los caballos en las cuadras y demás, que harían que fuera muy importante también en el funcionamiento de la colonia. Hay que recordar la dualidad de la colonia, ya que era tanto industrial como agrícola. Entonces, un edificio como este tendría una importancia también destacable. Se puede ver cómo ya se encuentra en un estado de conservación bastante lamentable. Podemos ver cómo el edificio principal, que sería este que tenemos aquí, pues ya ha perdido la techumbre, como se puede ver a través de la ventana, y también pues algunos muros ya están cayéndose y arruinando este edificio. ¿No tiene solución? Bueno, eso lo tendremos que ver en el siguiente capítulo. En este, lo que vamos a hacer es tomar el pulso a los edificios que se encuentran en peor estado de conservación de la colonia de Santa Eulalia. La colonia de Santa Eulalia es uno de los tesoros que compartimos entre Sax y Villena. Sus edificios pues, se construyeron entre finales del siglo XIX y principios del XX, pero se encuentran en unas circunstancias de conservación bastante preocupantes. Vamos a visitar a continuación la fábrica de alcohol, la fábrica de harina, la ermita u otros edificios como puede ser la Casa de los Giles, que también se encuentran en peligro, o por supuesto el teatro. Sin lugar a dudas, el edificio que se encuentra en peor estado de conservación de toda la colonia de Santa Eulalia es este que tenemos aquí, la fábrica de alcohol de la Unión. Su techumbre se derrumbó en el año 2010, pero ha sufrido muchísimo y bueno, no sé a qué están esperando las instituciones pertinentes para ponerse manos a la obra para que este edificio no se caiga del todo. Como digo, se cayó la techumbre en el año 2010, fue todo un shock porque en ese momento, en ese año fue también cuando se restauró la Casa de los Giles. Pensábamos que ahí iba a empezar a ponerse en valor el patrimonio de la colonia de Santa Eulalia, pero estábamos equivocados.
sobre todo porque con el paso de los años la cosa ha ido a peor. Primero se cayó la techumbre, como hemos dicho, pero luego en el año 2018, 8 años después, pues empezó a caerse también la techumbre de la zona de la bodega, poniendo en peligro sobre todo también a la torre tan llamativa que tiene este edificio. Y bueno, desde hace relativamente poco tiempo, pues también se está curvando, como se puede ver aquí, la pared que da hacia la plaza de Santa Eulalia, corriendo peligro de que de la noche a la mañana, de un momento a otro, pues este edificio pues pase a la historia como el primero que desaparece de la colonia de Santa Eulalia. A pesar de que desaparezca, pues las instituciones deberán de seguir velando por la protección de este bien cultural, ya que al ser bien de interés cultural, pues tienen que gestionar también los restos arqueológicos, evitando sobre todo los saqueos y con la esperanza de que posiblemente en algún momento dado pues se pueda recuperar este patrimonio. La fábrica de alcohol no solamente es importante por la presencia arquitectónica que tiene desde su construcción a principios del siglo XX, sino que tiene algunos elementos más. Seguimos y lo vemos. Volvemos a encontrarnos otra vez a los pies del Cerro del Cuco, donde empezamos esta aventura de la serie SOS Colonia de Santa Eulalia. En este lugar ya estuvimos hablando del origen de todo, el título que llevaba el primer capítulo de la serie. ¿Que no lo has visto aún? ¿Que lo quieres recordar? Bueno, te dejamos por aquí arriba también el enlace, y en la descripción también tienes el enlace tanto para ver el primer capítulo como el segundo. Pero bueno, en este momento estamos aquí para referirnos al edificio que tenemos aquí al fondo. Ya hemos visto los problemas que tiene, pero bueno, desde esta perspectiva podemos ver concretamente el estado de conservación en el que se encuentra la cubierta. Puede parecer que, bueno, pues no haya cambiado mucho en 10 años que lleva derrumbándose, pero para que te hagas una idea, te ponemos dos fotografías, el antes y el después del año 2010 y del año 2020. Saca tus conclusiones. Volvemos a encontrarnos otra vez a los pies del Cerro del Cuco, donde empezamos esta aventura de la serie SOS Colonia de Santa Eulalia. En este lugar ya estuvimos hablando del origen de todo, el título que llevaba el primer capítulo de la serie. ¿Que no lo has visto aún? ¿Que lo quieres recordar? Bueno, te dejamos por aquí arriba también el enlace, y en la descripción también tienes el enlace tanto para ver el primer capítulo como el segundo. Pero bueno, en este momento estamos aquí para referirnos al edificio que tenemos aquí al fondo. Ya hemos visto los problemas que tiene, pero bueno, desde esta perspectiva podemos ver concretamente el estado de conservación en el que se encuentra la cubierta. Puede parecer que, bueno, pues no haya cambiado mucho en 10 años que lleva derrumbándose, pero para que te hagas una idea, te ponemos dos fotografías, el antes y el después del año 2010 y del año 2020. Saca tus conclusiones.
Nos encontramos ahora en la Plaza Carré. El edificio que tenemos a nuestras espaldas es ni más ni menos que el Teatro Cervantes. En origen esta plaza pues estaba configurada de otra forma y pues por ejemplo aquí se encontraba el taller de pipas desaparecido, pero que en el blog SOS Colonia de Santa Eulalia tienes un artículo referente a ese eh, espacio donde se producían las pipas de vino. El Teatro Cervantes es la primera joya de la Colonia de Santa Eulalia que nos dio la voz de alarma sobre el estado de conservación en el que se encontraba la colonia y todo el conjunto patrimonial. Lo que pasa es que procedieron a tirar un edificio que se encontraba ahí en la parte trasera y, pues claro, en él apoyaba el escenario del teatro. Entonces, al tirarlo, pues, según parece, pues al día siguiente se dieron cuenta de que habían quitado el apoyo y entonces se derrumbó todo el escenario. Este edificio, como decimos, es toda una joya, tanto que, bueno, se conserva, por ejemplo, el palco de madera, también se conserva lo que son las pinturas murales referentes tanto a paisajes de la vida de aquí, de la colonia de Santa Eulalia, muy, muy representativos, como también se han plasmado los maestros de la música y de bueno, la literatura y también algún político de en la época en la que se construyó el teatro. La historia del teatro pues ha pasado en los últimos años a ser bastante conocida debido a que bueno pues algunos personajes particulares pues han decidido permitir la entrada a un edificio como este. ¿Es legal entrar? Pues no es legal, entonces es preciso tener en cuenta eso, sobre todo porque hay que cuidar este patrimonio y aunque sintamos la curiosidad de ver lo que se encuentra en su interior, pues en ocasiones pues no se puede acceder. ¿Por qué no se puede visitar? Sobre todo porque está cerrado al público, como podemos ver, tiene una cadena, las entradas ilegales que se han producido no son legales, por ello son ilegales, y también pues es preciso tener en cuenta que el interior está en malas condiciones, entonces conservar esto es prioridad ante todo. Además del teatro o de la fábrica de alcohol, ya empiezan a verse evidencias de que el estado de conservación de otros edificios de la colonia de Santa Eulalia es bastante preocupante. Tanto es así que vamos a ver a continuación los edificios que ya presentan algunos problemas y que repercuten en la problemática de la conservación de todo este patrimonio. A la entrada de la colonia de Santa Eulalia se encuentra este edificio. Es la Casa de los Giles y refleja pues un poco lo que se podría llegar a conseguir si restauráramos la colonia de Santa Eulalia y la pusiéramos en valor. Lo que pasa que los azares de la historia de este edificio pues han hecho pues que su gestión no sea la más adecuada, ya que bueno, se restauró en el año 2010 al aspecto que vemos, pero actualmente se encuentra en un estado de segunda muerte, podríamos decir. La restauración fue bastante importante porque hubo que reconstruir la entrada original y también algunos aspectos como las ventanas, suelos y demás elementos que también por efecto del vandalismo pues habían sido perjudicados o estaban muy perjudicados también. Este edificio lo mandó construir José Gil Blanco en el año 1903. Estaba acompañado también de una serie de edificios, era una finca también,
y los edificios que tenía pues era también una ermita y también unas bodegas. Fue también uno de los ejemplos de desaparición del patrimonio. Estaba dedicada a San Pedro y Santa Lucía, pero digamos que la permuta que se hizo para la restauración de esta vivienda fue destruir la ermita para en su terreno construir la gasolinera que tenemos, la estación de servicio que tenemos al lado de la vivienda. Lo que pasa que eso ha inhabilitado un poco lo que es la vivienda, además de que se encuentra al lado de la autovía y eso no permite, o por lo menos hasta el momento, desarrollar ningún proyecto dentro del edificio. Pero bueno, sería un buen punto de partida para alguno de los proyectos que vamos a ver en el siguiente capítulo. ¿Por qué no convertirlo en el centro de interpretación de la colonia? Pero bueno, ya veremos a ver qué se puede hacer. Los daños que tienen, pues bueno, aparte del deterioro típico de una vivienda que no se cuida, pero en 11 años pues han empezado ya a aparecer humedades, como podemos ver por la parte superior, también empiezan a salir vegetación por las cornisas y también pues claro, los efectos del vandalismo se notan también con rotura de las ventanas, de los cristales, lo que está permitiendo que las aves, pues sobre todo palomas y demás, pues aniden en el interior y eso pues está deteriorando otra vez este importante edificio del conjunto de la colonia de Santa Eulalia, aunque se encuentre fuera de su perímetro. Uno de los edificios que mejor refleja el esplendor de la colonia de Santa Eulalia es este que tenemos aquí, el Palacio del Conde de la Alcudia y de Gestafar. Se construyó en el año 1898 y supone la joya de todo este complejo patrimonial. Es una mezcla entre arquitectura industrial y arquitectura modernista imperante entonces, y reflejo de ello es, por ejemplo, la gran riqueza interior que en su momento tenía y que ya veremos en otro capítulo, igual que los mosaicos Noya, la ebanistería y demás, que muchos de estos elementos están sirviendo como souvenirs para que los visitantes se lleven recuerdos de aquí, siendo ilegal todo ello. Sobre todo, la importancia de este edificio recae en que es el siguiente edificio que va a empezar a caerse. Ya se están agrietando algunos muros, también el lucernario está empezando a resquebrajarse, sobre todo porque es de vidrio. Pero bueno, te explicamos un poco la estructura del edificio. La entrada principal no es esta, sino que se encuentra aquí. Aquí se encuentra lo que sería el jardín privado de la vivienda y esta fachada sería la principal de la vivienda. ¿Por qué está escondida? Pues no sabemos. Ahí está, ¿vale? Sobre todo destacar esta pieza que tenemos aquí arriba, este frontón, que sería el que donde se marcaría el simbolismo de la colonia de Santa Eulalia. Ahí se puede ver en la parte central, se puede ver ese ángel o dios, diosa, mejor dicho, con las alas extendidas, podría ser una Atenea Nike, y que a un lado y a otro tiene personajes que están trabajando. Unos están trabajando en la agricultura, mientras que otros están trabajando en la industria, reflejando sobre todo los avances que se habían introducido entonces, como por ejemplo la llave inglesa. No se puede ver desde aquí bien el frontón, pero os dejamos esta fotografía tan interesante donde se puede ver. Solamente ese frontón como aperitivo, ya que, bueno, también podéis ver en esta parte más elementos que ya explicaremos en otro vídeo. Pero bueno, es el próximo edificio en entrar en peligro. Puede que dentro de poco tengamos que lamentar la desaparición de este palacio. Esperemos que no. Y sobre todo, no se puede acceder al interior. Es ilegal. A ver si nos queda claro. Y no permitimos que se lleven el patrimonio de la colonia de Santa Eulalia y algún día pues nos lamentemos de todo eso. ¿Seguimos?
Uno de los edificios que también está entrando en peligro en la colonia de Santa Eulalia es este que tenemos aquí, la ermita de Santa Eulalia. Ya entraremos a analizarla, pero también hicimos un aperitivo de la explicación de por qué se encuentra esta ermita aquí y el culto a Santa Eulalia en el primer capítulo de la serie SOS Colonia de Santa Eulalia. El origen de todo. Te lo dejamos por aquí arriba y también lo tienes en la descripción por si quieres verlo ya. La ermita, ¿qué le pasa? Pues que se está hundiendo el techo y entonces eso está provocando que se esté debilitando la estructura. Parece bastante robusta, bueno, en principio lleva aquí desde el siglo XIII, aunque luego la última restauración ya la hizo don Antonio de Padua ya en el siglo XIX. Pero claro, todo necesita su mantenimiento y eso está permitiendo que ese hundimiento haga que se encharque el agua en la techumbre y está afectando a las pinturas que se encuentran en el interior. Una lástima que puede que en poco tiempo no tengamos un lugar donde celebrar las misas de la festividad de Santa Eulalia el 12 de febrero. Nos encontramos ahora también en la Plaza de San Antonio. Esta fue una de las últimas zonas que se efectuó en la colonia de Santa Eulalia y el protagonismo de esta plaza la lleva sobre todo este gran edificio que tengo a mis espaldas. Es la fábrica de harinas y en este edificio podemos ver varias cosas características, como por ejemplo esas letras cerámicas metalizadas que se encontrarían en todos los edificios de la colonia de Santa Eulalia. También podemos ver esa estructura en 3 alturas que sería también muy propia de edificios como este. Tanto es así que, según parece, la fisonomía de este edificio pues podría venir desde Alemania, sobre todo también la maquinaria que tendría en el interior. El edificio no solamente era todo este gran bloque de color blanco y rojo, sino que también tenía las oficinas del molinero y por otro lado también los almacenes. Sería un gran edificio que ahora pues está empezando a tener sus problemas. ¿Qué problemas tiene? Pues pasamos a verlo a continuación. Claro, hay que pensar también de quién es la culpa de que este patrimonio se encuentre así. Ni Sachs ni Villena tienen la competencia suficiente como para gestionar este patrimonio. Hay que decir que es una propiedad privada y como tal pues tiene unos dueños que, bueno, a partir de don Antonio de Padua y don Mariano de Bertodano pues fueron dividiéndose la propiedad de este conjunto patrimonial. Lo que pasa que, claro, ni los dueños actúan, ni las instituciones pueden actuar, aunque hay que tener claro que ya las instituciones tienen un cuerpo legislativo por el cual ya pueden intervenir sobre este patrimonio. Se trata de la Declaración de Bien de Interés Cultural que se produjo en el día 19 de febrero del año 2016. Parece que con ello íbamos a tener ya la solución para conservar este patrimonio, pero ha resultado que no. Pero también hay que tener claro que no solamente esos dos elementos son los importantes, los propietarios y las instituciones, sino que son también los visitantes, los vecinos, los que tienen que cuidar todo este patrimonio. Debemos de empezar a lamentarnos por lo que podríamos haber hecho por la colonia y no hemos hecho aún, esperando su pronta muerte. Hoy en día esta pequeña joya presenta un gran abandono y muchos signos de vandalismo que se unen a otros muchos problemas.
En cuanto al abandono, la simple apariencia, las vallas, los carteles de prohibido el paso, las pintadas, los derrumbes, escombros, basura y demás hacen que sea muy visible esto. El abandono es más que palpable, también porque han tenido que vallar gran parte de la plaza de la ermita para evitar que los curiosos se acerquen a los edificios que amenazan claro derrumbe, como la fachada de la sala de embotellado de la fábrica de alcohol o la lateral del palacio. Ahora bien, para arreglar todo esto, los dueños e instituciones deberán buscar la fórmula para restaurar y conservar estos importantes bienes, obligados por la declaración como bien de interés cultural. Pero, claro está, si no tenemos un plan de acción, un proyecto de intervención, poco o nada se va a poder lograr. Todo este patrimonio tiene unos dueños, por supuesto, pero dejar desaparecer este patrimonio tan importante para Sachs y Villena es muestra de la irresponsabilidad general que hay hacia la gestión de este patrimonio. Además de todo esto, se suma que los simples ciudadanos, los visitantes, no participan en la conservación de todo esto. Por ejemplo, se ve que ha llegado al lugar algún que otro artista, como hemos visto que ha utilizado las paredes del Teatro Cervantes o del lagar de la fábrica de alcohol como pizarras y nos ha dejado para la posteridad, y con el orgullo que los ha hecho, unos mensajes de amor que bien los podría haber aplicado al patrimonio y haber pensado bien sus consecuencias, porque vergüenza le debería de dar todo lo que ha hecho. A todo esto, las entradas ilegales practicadas tanto al teatro, las musas nos salven de lo que pueda ocurrir, y al palacio, ojalá el fantasma de la vizcondesa estuviera al acecho de cada uno que entrara a su vivienda, están dejando claras evidencias de ilegalidades, saqueos y vandalismo que incluyen los más variopintos usos de estos preciados espacios. Cuando no, a falta de una tienda de recuerdos en el lugar, la sustracción de algunos fragmentos de este patrimonio como simples souvenirs de nuestra visita. Derrumbes, saqueos, vandalismo, ocupaciones, ilegalidades, abandono, irresponsabilidades y desinterés han hecho que lleguemos a la peor parte de la historia de la colonia de Santa Eulalia. Los responsables no son solamente los políticos, dueños e instituciones, sino también cada uno de los ciudadanos que estamos permitiendo que en un futuro muy próximo lleguemos a la ruina absoluta de este magnífico complejo patrimonial. Es entonces cuando lo lamentaremos y buscaremos explicaciones y soluciones ante un montón de escombros que un día pudo convertirse en una admiración patrimonial y turística y no en la vergüenza en la que se está convirtiendo. Pero puede que ya sea demasiado tarde. Bien, y aquí llegamos al final del tercer vídeo de la serie SOS Colonia de Santa Eulalia, la vida antes que la muerte. En el próximo capítulo vamos a ver sobre todo el renacer de todo esto, qué proyectos se encuentran para que esto no se encuentre así y podamos disfrutar otra vez de la colonia de Santa Eulalia con otros usos y otras cosas, pero que podamos volver a sentirnos orgullosos de este patrimonio. Os espero en el próximo capítulo, espero que hayáis disfrutado de este paseo por la colonia de Santa Eulalia, viendo en qué condiciones de conservación se encuentran todos estos edificios. Nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.